Bueno, muchachos, a ver, en cuanto al punto 6, hay dos posibles errores. Voy a empezar con el primero. El planteamiento les pide que le soliciten al usuario el año en que nace y el año actual, para a partir de estos dos calcular la edad del usuario que lo digita. Entonces, ¿cómo se haría esto? Pues restando el año actual con el año en que nació y debería darnos el valor aproximado de la edad del usuario. Pero entonces sucede algo. Yo aquí tengo primero esta línea donde le estoy pidiendo al usuario el año en que nace. Procuren no usar la letra ñ para variables, yo por eso lo definí como año nace, porque hay un inconveniente con los acentos y las señas. Entonces procuren no hacer uso de la ñ en las variables. Entonces yo hago esta primera solicitud al usuario. Recuerden que con input yo le pido al usuario mediante este mensaje que le ingrese un valor, en este caso el año de nacimiento, y va a quedar almacenado en la variable año nace. Lo mismo hago para el año actual. Bueno, entonces aquí inicialmente voy a correr el programa así como está. Aquí no hay ninguna operación todavía, simplemente estoy pidiéndole el primer valor al usuario del año en que nace, el año actual, y acá estoy haciendo un print de ambas variables, a ver qué valores almaceno. Cuando yo ejecuto el programa, él aquí me pide el año de nacimiento, voy a ingresar mi año de nacimiento, luego me va a pedir que ingrese el año actual, voy a ingresar el año actual, recuerden que hasta que no den enter, no va a quedar almacenado en la variable. Le doy enter, el programa continúa en ejecución y se ejecutan los print. Entonces este primer print me dice que este es el año en que nació y el segundo print que este es el año actual. Hasta ahí todo correcto. Posteriormente ustedes deberían hacer la resta de estos dos valores. Y aquí viene uno de los primeros errores. Entonces yo voy a crear una variable que se va a llamar edad calculada, digámoslo así. Y esto va a ser igual a el año actual menos el año en que nace el usuario. Entonces estoy restando el año actual menos el año en que nace. Recuerden que estoy restando variables. Aquí el usuario en este punto ya ha digitado algo. Entonces deberían estar almacenados los valores de 2023 y 1988 para que yo haga la resta. Voy a ejecutar nuevamente el programa. Entonces ingreso el año de nacimiento. Luego ingreso el año actual. Y aquí entonces me va a lanzar el primer error. El error me está diciendo que al hacer esta resta de edad calculada con el año actual menos el año en que nace, me dice que no le soporta porque no se puede hacer una resta con operadores o con valores string o valores STR. Es decir, todo lo que se guarda mediante el método input y que lo digita el usuario se guarda como una cadena de caracteres. Por tanto, Python no logra hacer la resta de estos valores porque tiene dos valores de texto y pues es difícil, no puede hacer la resta como tal. Para lograr hacer la resta, yo debo convertir estos valores a entero. ¿Y cómo puedo hacer esto? Yo puedo hacerlo directamente acá en el input, cuando le estoy pidiendo los valores al usuario. Y esto se hace con un valor o un método que se llama int. Entonces yo puedo hacerlo de varias maneras. Entonces yo aquí ya tengo almacenados estos valores. Yo podría convertir estos valores a entero aquí en la misma resta. ¿Cómo que entero? Tengo que volver los números de alguna manera. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Voy a escribir int y voy a dejar entre paréntesis la variable. Cuando yo hago esto, la variable que quede dentro del método int se va a convertir en entero siempre y cuando sea un valor numérico. Lo mismo lo voy a hacer por aquí, int. Y con este método int
convierto los valores de las dos variables en numéricos y voy a poder hacer el cálculo. Voy a volver a correr el programa. Voy a ingresar mi año de nacimiento y el año actual. Bueno, aquí simplemente no me está mostrando la edad calculada porque no la estoy imprimiendo. Entonces tengo que imprimirla acá debajo. Y nuevamente lo ejecuto para que me lo muestre. Entonces digito el año de nacimiento, digito el año actual. Aquí en estos dos primeros valores lo que está haciendo es imprimirme estos dos valores de aquí y luego hace la resta e imprime la edad calculada que nos da 35. Esta es una manera de hacerlo. ¿Cuál es otra manera? Voy a mostrarles. Voy a limpiar acá la consola y voy a volver a dejar estos valores. Bueno, voy a comentar esta línea. Entonces, repito, cuando le pedimos esto al usuario mediante input, esto por defecto va a quedar como un texto. Pero yo puedo hacer la conversión aquí mismo. Entonces lo que yo podría hacer es encerrar todo esto en paréntesis con el método int. ¿Cómo así? Lo mismo que hice ahorita con las variables en este comentario, lo voy a hacer acá directamente. Entonces voy a hacerle int, abro el método int, abro paréntesis y entonces todo esto del input va a quedar dentro del paréntesis. Todo el input. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy combinando métodos. Entonces tengo el input, que es lo que le pido al usuario, que es desde acá, desde input hasta acá, donde cierra este paréntesis. Pero entonces estoy encerrando todo esto dentro del método int. Con esto estoy garantizando que el usuario va a ingresar el valor y cuando el usuario lo ingrese, este int se va a encargar de convertirlo a número. Lo mismo voy a hacerlo por acá. Entonces aquí voy a escribir int, abro paréntesis y cierro el paréntesis al final. Y como me sobra aquí. Bueno, y ahora como ya tengo esto, entonces voy a volver a crear la variable. Edad calculada es igual a el año actual menos el año nace. Entonces miren que aquí ya no estoy convirtiendo los valores en la operación como lo hice anteriormente porque no necesito hacerlo, ya que lo hice directamente antes de almacenar el valor que ingresa el usuario desde el input en la variable con el método int, pero aplicado a todo este método int. Voy a volver a ejecutar el programa, pide el año de nacimiento, luego el año actual y bueno, me imprime los dos valores de los años que son estos print y me imprime la edad calculada. Miren que aquí ya no me está arrojando. Ese es uno de los errores. Ahora, en el planteamiento del punto 6, ustedes deben de concatenar estos valores. Entonces, deben imprimir algo como esto al final. Entonces, print y el mensaje era mi nombre es, y aquí iría la variable nombre. Pero sucede que yo no he creado esa variable, entonces voy a crearla por aquí. Nombre. Entonces aquí un input para pedírselo al usuario. Recuerden que esto es entre comillas. Por favor, escriba su nombre. Aquí ya tengo esta variable que me pide el mensaje. Luego digo, continúo aquí la concatenación con la cadena y set
el cálculo del algoritmo. Mi edad es. Y aquí concatenaríamos el valor de la edad. Se llama edad calculada. Y hasta aquí llega. Recuerden que lo que decía yo de donde el nombre es tal cosa era una explicación para ustedes. No se tomen las cosas tan textuales y verifiquen bien cómo se plantearon las preguntas. La cadena de texto que deben imprimir o la concatenación que deben imprimir está entre comillas en el ejercicio. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Aquí debería lanzar otro error, ya vamos a ver por qué. Voy a volver a ejecutar el programa. Escribo mi nombre. Aquí no coloque espacio ni nada, por eso se hace así pegado, pero entonces voy a decirle que me llamo Julián. Ahora me pide mi año de nacimiento, ingreso, el año actual. Me imprimió los dos valores, me imprimió la edad calculada, pero ahora nuevamente me lanzó otro error. Este es distinto. Miren que aquí ya me está dando el error en el print, en el último print, me está diciendo solo puedo concatenar strings, no puedo concatenar enteros y string. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que nosotros para poder hacer la resta tuvimos que convertir esto a entero y esto se volvió un número. Edad calculada es un número. Por tanto, él aquí no me va a permitir concatenar cadenas de texto con un número, porque hay una confusión para él. Al haber un más aquí y un número aquí, él pretendería sumar los valores, pero no puede sumar letras y números. Entonces debemos hacer también la conversión de este valor de edad a string, es decir, volverlo nuevamente una cadena. Entonces esto lo podemos hacer de una manera sencilla convirtiendo la edad calculada en string, en cadena. ¿Cómo lo hago? Con el método string. Es similar a lim, es un método de conversión. Entonces ahora en lugar de convertir algo a número, lo vamos a convertir a texto. Y esto se hace con este valor, str, es la abreviación de string, de cadena. Y esto obviamente debe ir dentro de paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis aquí? Porque recuerden que este es el paréntesis que cierra el print y este de aquí es el que cierra el método de conversión. Entonces aquí lo que estoy haciendo es colocar la variable edad calculada dentro de este método str que convierte el valor que yo le pase en cadena o en caracteres. Voy a volver a ejecutar el programa. Escribo mi nombre, ingreso el año de nacimiento, ingreso el año actual y miren que ya no me lanza ningún error. Acá me dice que la edad es 35 y luego me dice mi nombre es Julián y bueno, esto aquí quedó pegado porque no coloqué un espacio aquí después de las comillas. Es necesario colocar algunos espaciados a veces para que no me queden las cosas como todas ligadas. Y luego dice, y según el cálculo del algoritmo mi edad es 35. Aquí ya me permitió concatenar el número con el texto, pero porque ya no lo está tomando como un número, sino como un string por este método. Para que esto no salga así tan pegado, pues simplemente dejan los espacios en dentro de los strings. Aquí. Entonces, acá también voy a dejar un espacio y aquí también voy a dejar un espacio. Voy a volver a ejecutar para que ahí ya se arregle. Escribo el nombre, el año, el año actual y listo. Ya el mensaje es más claro. Mi nombre es Julián y según el cálculo del algoritmo mi edad es 35. Y ese es el tema del punto 6.